Ya estamos de vuelta, les prometimos una pequeñísima, una brevísima pausa publicitaria y de nuevo estamos aquí en nuestro magazine en Córdoba de cerca, en el plató de 7TV Córdoba, donde ya saben, cada tarde les traemos pues, invitados, protagonistas, que nos traen temas muy interesantes relacionados con nuestra provincia y con nuestra capital. En este caso va a ser con nuestra capital, porque ya conocerán, cuando digamos el nombre de nuestro siguiente invitado, lo conocerán ya, ha estado aquí anteriormente y vamos a volver a hablar de la cultura islámica y árabe con Roberto Quero. Encantado, el placer es mío de estar aquí otra vez en esta casa. Un placer tenerte aquí, Roberto. Vamos a hablar de la nueva charla que vas a dar aquí en Córdoba, antes de abordar el tema principal de la charla. ¿Dónde? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué título lleva? Estupendo. La próxima charla, si Dios quiere, va a ser el próximo miércoles, 26 de marzo, y vamos a cambiar de sitio. Siempre ha sido en la Biblioteca Vía de Al-Ándalus, porque era un ciclo diferente de conferencias. Pero ahora vamos a movernos a la Escuela Oficial de Idiomas, que está en la calle Periodista Leafar. Está pasando Renfe. La Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, que se llama Corduba, y será el próximo, como hemos dicho, 26 de marzo, a las 6 menos cuarto, pero se recomienda estar a las 5 y media por cualquier inconveniente, porque está un poquito escondida también. ¿Entrada libre? ¿Hay que pagar hasta llenar aforo? Hasta llenar aforo, es verdad que las salas no son enormes, pero bueno, es libre hasta llenar aforo, y a quien le interese el mundo árabe, incluso los viajes, sin que tengan idea de este mundo, está invitado, por supuesto. Nosotros recomendamos encarecidamente que vayan a la charla de Roberto Quero, porque son muy interesantes, se aprende mucho sobre el mundo árabe e islámico, que hoy día está tan en boga y tan actual, y también para desmontar un poquito clichés, estereotipos de este mundo, porque Roberto, esta charla nueva que vas a dar, va a servir también para desmontar algunos pensamientos que tenemos sobre el mundo árabe y musulmán, que no son tan así. Vamos a primero, por el principio, ¿cómo vas a afrontar o qué vas a repasar en esta charla? Yo normalmente suelo dedicar al menos una hora, hora y media, o sea, la charla en sí completa, a un país, porque creo que, en fin, es un insulto a cualquier país hablar menos de una hora, cuando son países tan lejanos y tan diferentes. Pero esta vez va a ser diferente y voy a hablar en general de todos los países, voy a intentar hablar de todos los países que he visitado, porque se me pidió una semblanza, en fin, una imagen general de todos los países para que la gente pudiera más o menos hacerse una idea. Aquí tenemos un problema con el título, que yo quería titularlo, quería ponerle por título algo parecido a Viaje al mundo árabe, pero claro, yo no solamente he estado en el mundo árabe, he estado también en las zonas de Asia Central, que son Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y eso no es árabe. Turquía tampoco es árabe. Entonces, ¿cómo lo titulaba? Al final decidí ponerle por título Viaje al mundo árabe e islámico de Marruecos a Afganistán, porque creo yo que era un paréntesis que condensaba muy bien el viaje entero, o sea, desde el occidente árabe, que es lo que significa el Magreb, el occidente, hasta el corazón de Asia, en este caso Afganistán. Así que ese es el título al final. Porque desde Marruecos hasta Afganistán hay muchos países, muchas maneras de, como también pasa en el cristianismo, ¿no? Muchas maneras de entender la fe, muchas maneras de expresarla, y de ahí pues, hay cosas tan diversas como Marruecos, puede ser Libia, puede ser Argelia, Egipto, Afganistán, Arabia Saudí. Vamos a poner un poquito sobre la tierra, ¿cómo vas a acercarte a este recorrido por el mundo árabe? Yo creo que lo primero es esencial, lo esencial diría yo que es arrojar un poco de luz en cuanto a la diversidad del mundo árabe islámico, que ya la palabra en sí trae diversidad porque son dos partes diferentes completamente, y dentro del mundo islámico, por ejemplo, que es inmenso, que abarca no solamente hasta Afganistán, sino hasta Indonesia, o sea, son muchísimos países. Pues ver que dentro de este mundo también hay mucha diversidad. O sea, voy a hablar sobre la diferencia entre chiíes, suníes, por ejemplo, que es algo que me he dado cuenta que la mayoría de la gente ignora o más o menos desconoce cuál es esa diferencia entre esas ramas del Islam, son los dos musulmanes. La presencia de cristianos, que en algunos sitios es mínima y por desgracia va a seguir siendo aún más mínima en casos como Siria, por ejemplo, en el que se está haciendo una masacre de minorías como de cristianos, de alawitas, de chiíes, en fin, algo tristísimo. Pero bueno, como decía, en algunas zonas del mundo árabe e islámico hay muchísima presencia de cristianos, por ejemplo, los coptos en Egipto, en el norte de Irak hay muchísima presencia de cristianos, en el Líbano casi la mitad de la población es cristiana. Entonces quiero abordar la presentación por ahí, arrojar un poco de luz en el sentido de que es muy diverso este mundo y que no es solamente, la imagen que se tiene aquí de gente extremista y gente con una religión muy cerrada. Porque está bien, vamos a repasar un poquito un par de puntos que ha pincelado ahí Roberto. Lo primero de todo, has hablado de chiíes y suníes, a la mayoría de nosotros nos suena de, evidentemente, conflictos entre una etnia y otra. Traes aquí cosas que nos van a ilustrar un poquito
Vamos a explicar un poquito la diferencia entre esa etnia chií y la etnia suní, cuáles son sus diferencias a la hora de entender la fe y de expresarla. Bien, bueno, primero de todo aclarar que los chiíes y los suníes son musulmanes, son lo mismo, quiero decir, son gente que sigue la religión de Mahoma, creen en un solo Dios, pero tienen pequeñas diferencias, o no tan pequeñas. Por ejemplo, en el caso de los suníes, ellos se guían solamente por lo que dice el Corán, dicen que con eso... Perdón, Roberto, sí. ¿Dónde se encuentran tanto los chiíes como los suníes, en qué zona viven del mundo islámico? Bueno, hay presencia de todos en todos sitios, pero mayoritariamente el país chií por antonomasia es Irán, es completamente chií, y luego hay núcleos chiíes también en Afganistán, muy perseguidos, los hazaras, sobre todo en la zona de Bamillán y en el norte de Afganistán. Y tenemos también otros países de porcentajes variables de chiíes, como el Yemen, por ejemplo, los hutíes, que vienen en las noticias, que lanzan misiles a los barcos americanos por el Golfo de Adén, pues esos son chiíes también. Hezbollah del Líbano, o sea, hay zonas también del sur del Líbano que son chiíes, pero es minoritario, muy pequeño. Y como iba diciendo, perdón que te he cortado, ¿la diferencia entre ambos, entre chiíes y suníes? Bueno, pues como decía, los suníes creen que no hace falta no es necesario para nada tener un clero. O sea, simplemente con que tengamos el libro sagrado, que es el Corán, basta, y la tradición, que es la sunna, de ahí viene suní, basta también, es decir, la tradición de lo que tiene que hacer un musulmán, de lo que hacía Mahoma, unido a nuestro libro sagrado, es suficiente y no hay que hacer nada más, y se une eso también a no es la imposibilidad realmente, pero la no recomendación, o la recomendación de no hacer, mejor dicho, imágenes, ni animales, ni humanas. Sin embargo, los chiíes, cuando uno visita una ciudad chií o visita una zona de mayoría chií, se encuentran muchísimos retratos de sus santos, entre comillas, porque eso es otra diferencia. No hay santos como en el cristianismo, pero hay hombres venerados. Hay hombres que en sus sepulcros, en sus mausoleos, pues reciben peregrinaciones constantes. Esa es otra de las grandes diferencias. Los suníes tienen prohibidas las peregrinaciones a los túmulos, a los sepulcros, solamente Dios recibe culto, pero los chiíes sí aceptan esas peregrinaciones, esas representaciones físicas en fotografías, en imágenes de Ali, de Hussein, de la batalla de Karbala, o sea, de historias suyas de los chiíes, pero sí aceptan representaciones. Y sobre todo diría yo que el punto más crucial, la diferencia más grande es lo que hemos dicho, que uno acepta clero y el otro no. Por lo tanto, en la sunna, los suníes, son ellos, es el creyente el que tiene que interpretar el texto sagrado, quizá ayudado por un ulema, es decir, por un sabio, pero al fin y al cabo es la persona, y en el caso de los chiíes pueden acudir a una persona versada en religión, que ha tenido unos estudios y que tiene una relación, podemos decir, más especial con Dios que el simple creyente. Aquí, Roberto, el legado musulmán, aquí en Andalucía sobre todo, son, como tú dices, más iconoclastas, no tienen, y se puede ver, prácticamente no representan figuras humanas, figuras animales. Quizá la Fuente de los Leones de la Alhambra sea uno de los pocos ejemplos que hay, porque tampoco se prodigaba mucho en eso, pero es otro estereotipo que se cae, no todos los musulmanes son de esa manera. Claro. Quiero que enseñe, porque también eso es una cosa que nos va a ayudar a diferenciar también suníes y chiíes, esos dos... Sí, los tisbeh. Eso digo, no conocí el nombre exacto, no me ha quedado tanto aquí. Enséñalo a cámara si quieres. No pasa nada, se pueden llamar rosarios musulmanes también, no es lo más preciso, pero bueno. Esto, yo primero aclaro que yo soy cristiano, pero bueno, a mí me encanta descubrir otras culturas, aprender sobre otras zonas, lo que se hace, lo que se vive, lo que se come, lo que se practica en otras zonas. Y he traído estas cosas para que la gente vea un poco ese mundo islámico. Esto es un tisbeh, es un rosario musulmán sunita. Suní. Vemos aquí que es negro, que es sobrio completamente y que tiene unas inscripciones que yo no sé si los espectadores lo verán, no creo, son muy pequeñas. Se intuye. En este caso, lo que pone es Allah y Muhammad, Mahoma y Allah, y se repite. Aquí hay concretamente 99 cuentas, porque los musulmanes, tanto chiíes como suníes, piensan que Dios tiene 99 nombres. O sea, 99 atributos, el clemente, el misericordioso, el generoso, etc. Sin embargo, lo que vemos es eso, que es algo muy sobrio, negro. Si nos desplazamos, por ejemplo, a Irak, que es donde compré yo este tisbeh, es mucho más pequeño, pero eso es irrelevante, porque realmente este tiene 33 cuentas. Es la tercera parte de este, es algo más simplificado, pero es lo mismo. La diferencia principal es que vemos que es brillante, es vidrio, o sea, en sí parece que contiene estrellas. Tiene aquí un apéndice dorado, es absolutamente diferente. La sobriedad de este y el brillo, el lujo, podemos decir, del otro. Eso es algo que se repite mucho tanto en los templos sunitas como en los chiitas. Es decir, esto es solamente una imagen que yo traigo de ese mundo. Cuando uno entra en una mezquita chií, sobre todo de Irak, que es donde yo los he visto más, todo es brillo, todo es oro, todo es piedras que lanzan destellos preciosos. De hecho, cuando uno entra en Karbala, que es un santuario de los chiíes,
que está en Irak y que está enterrado allí Hussein, uno de sus, entre comillas, santos, lo que se encuentra es que está dentro de una sala cuyo techo, cuyas paredes, cuyo sepulcro mismo de Hussein es así, es oro, es vidrio, es brillante, de la manera que cuando uno entra en el sepulcro, en la sala del sepulcro, le da la impresión de estar debajo, pues, o de un cielo estrellado, o de estar debajo del firmamento cuajado de estrellas, o de estar dentro de una geoda, de una de esas piedras que por fuera, en fin, son normales y por dentro están llenas de brillante. Y es simplemente es un detalle muy pequeño, eso no es una diferencia crucial entre chiitas y sunitas, pero es verdad que cuando uno entra en una mezquita suní se encuentra todo sobrio, precioso, pero sobrio, y cuando entra en una mezquita chií normalmente hay mucho más brillo, mucha más ostentación. Luego, otra de las vertientes, ahí traes otra cosita que vas a enseñar ahora, porque otra de las cosas que a lo mejor nuestra audiencia no conoce es que hay países dentro del mundo musulmán que tienen muchísima población cristiana, como es el caso de los coptos en Egipto, que pues, si puedes enseñar por supuesto, el siguiente recuerdo, ¿no? Claro, aquí traigo yo un icono, no sé si se ve bien con el brillo, creo que sí. Esto es un icono que yo compré en Egipto, en el Cairo, en la capital, en un santuario que está a las afueras ya de la ciudad, capital, y que se llama Marmina. Bueno, en Marmina yo compré, Mar en árabe significa San, y Mina pues es un santo que tienen ellos, San Menas. Este icono es típicamente oriental, vemos el Pantocrator, o sea, vemos al Cristo sedente en la actitud regia, en la actitud de juez, en la actitud de soberano del universo, con el alfa y la omega en la Biblia sobre su rodilla. Y esta es la imagen que tienen muchos de los iconos orientales, es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, este brillo, esta imagen regia de Cristo, cuando aquí lo que realmente se fomenta muchas veces es una imagen más humana, más amorosa. Sin embargo, esta es una imagen más soberana, una imagen más, como decíamos, más de justicia. Lo he traído porque, como decía, en Egipto y en muchos países árabes la presencia de cristianos es muy notoria. En Egipto son minoría, obviamente, porque es un país musulmán, pero hay millones de cristianos. Se dice, yo no sé ahora mismo cómo estará la estadística, pero cuando yo estuve se decía que incluso un 20% de la población es cristiana. Y tiene muchas ramas, pero los cristianos propios de Egipto son los coptos. No es una división, pero bueno, es los cristianos propiamente de Egipto. Y por desgracia han sufrido mucha persecución. Ahora mismo es verdad que la situación está mejor, porque tienen un presidente que maneja el país con mano de hierro y ha eliminado completamente a los terroristas en muchas zonas, que se inmolaban en las iglesias, eso hay que decirlo, y que a día de hoy, aunque esté la situación mejor, las iglesias tienen muros de 5 metros de altos, con vallas encima y alambre de espino, y un policía en la puerta que te pide el pasaporte y te dice que te identifiques como cristiano. ¿Cómo te puedes identificar como cristiano? Con un tatuaje que tienen aquí los coptos, de una cruz, y otro que tienen aquí, de una cruz. Todo lo llevan. La grandísima mayoría. Lo llevan no como los judíos llevaban el brazalete, como una vergüenza, sino como un orgullo de hacer así que todo el mundo sepa que soy cristiano. Entonces, claro, yo no podía identificarme como cristiano, porque no tengo ese tatuaje, pero es un problema entrar a las mezquitas de Egipto. En Irak hay muchísimos cristianos, en Siria hay menos, pero menos van a quedar después de la masacre que se está viviendo. Pero sí, en todo el mundo árabe hay cristianos y son una parte de la población muy importante que tenemos que considerar. Y ahora que mencionas Siria, Roberto, se nos va acabando el tiempo de la entrevista, pero no quería que estuvieras aquí con nosotros y no tratar ese tema aunque fuera un poquito por encima. En Siria, ahora el cambio de régimen, Al-Assad ha salido del país. Para poner un poquito en contexto, Al-Assad y su familia llevan gobernando Siria mucho tiempo, ellos son de una minoría allí, los alawitas, llegaron al poder y ahora parece ser que este vacío que se está produciendo en Siria está produciendo conflictos entre las diferentes religiones, las diferentes etnias, las diferentes tribus que hay en el país. No sé si tienes un poquito de información sobre cómo está el tema por Siria. Sí, yo he de decir que no he visitado Siria todavía, quería hacerlo este verano pasado, no pude, estuve muy cerca de la frontera hace unos 2 meses y tampoco se dio la circunstancia, pero sí, como decías, Siria ha estado gobernada, igual que lo que decíamos, con una mano de hierro durante muchísimos años, primero por Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, y luego por el hijo. Y bueno, obviamente hubo muchísimos crímenes contra la humanidad, murió mucha gente, se reprimía a la oposición, se la encarcelaba, se la asesinaba en crímenes, es decir, sin ningún tipo de contemplación y de juicio, es decir, había una situación humanitaria crítica. Pero yo creo que, como sucede en el 99,9% de las revoluciones, lo que viene después es mucho peor, igual que pasó con el Shah en Irán, que lo que vino después fue Khomeini, que juzgue el espectador si estaba mejor antes o estaba después. Y lo que pasa ahora mismo es que al-Golani, Ahmad Shara, ese señor que vemos que ahora preside Siria, el de la barba, que era un integrante del Daesh, que era un integrante del ISIS, o sea, un terrorista internacional, ha tomado el poder y, bueno,
las Naciones Unidas, Estados Unidos, Europa, lo ha visto con buenos ojos porque ha cambiado su agenda. La agenda del Golani, cuando estaba en el Daesh, era conquistar territorios, hacer atentados en Europa, en Estados Unidos, masacrar minorías, pero todo en Siria y fuera de Siria. Claro, eso altera el equilibrio internacional y eso no se puede permitir. Sin embargo, la agenda actual del Golani se centra solo en Siria. Y no nos engañemos, a Europa, a Estados Unidos, le importa bien poco lo que pasa en Siria. Así que mientras te quedes en tu pueblo haciendo lo que quieras, a nosotros no nos molestas. Por eso se ha aceptado el HTS, que es el movimiento de Ahmad Shara. Y bueno, pues lo que se está viviendo ahora mismo es en muchas zonas, sobre todo de la costa de Siria, en Latakia, en Tartus, se están viviendo masacres inimaginables de minorías, sobre todo, he de decirlo, sobre todo dirigidas contra los alawitas, es decir, la parte del Islam a la que pertenecía Bashar al-Assad, como una venganza. Pero están cayendo muchísimos chiíes, están cayendo una barbaridad de cristianos. Esto es duro, pero es la realidad. 100 cristianos hace unos días fueron degollados como corderos llevados al matadero en las costas de Siria. Esto está pasando en Siria ahora mismo. Y bueno, nadie presta atención por lo que hemos dicho, porque al fin y al cabo solo afecta a Siria y lo que no. Lo que pasa en Siria a la gente le importa allí se queda, ¿no? Bastante poco. Sí. Pues Roberto Quero, ojalá pudiéramos seguir hablando del tema del mundo islámico, musulmán, los conflictos que existen dentro del país y los que no son conflictos, sino curiosidades, información sobre ese mundo y esa gente, ¿no? Que es verdad que aquí lo tenemos un poquito, aquí creo que en Europa y en Occidente un poquito estereotipado. Se nos acaba el tiempo, por desgracia, pero bueno, tiene aquí las puertas abiertas para volver cuando tú quieras a seguir tratando estos temas y más aún si los ilustras también como siempre haces. Muchísimas gracias, el placer es mío. Simplemente decir otra vez el sitio y la fecha, recordar que será el día 26 de marzo, el próximo miércoles, si Dios quiere, en la Escuela Oficial de Idiomas, calle Periodista Leafar, y será a las 5:30, 6 menos cuarto. Y les esperamos. Muy bien, pues desde aquí también animamos a nuestra audiencia a que vayan a esa charla miércoles 26 en la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba para ver a Roberto Quero y aprender mucho más de lo que hemos aprendido hoy aquí con esta entrevista sobre el mundo islámico y todas esas diferencias y curiosidades y también sus conflictos dentro de tantos países como abarca esta fe musulmana. De nuevo le agradecemos a Roberto Quero su presencia aquí con nosotros y nosotros despedimos ya aquí este magazine. Lo dicho, podríamos seguir hablando de este tema y de los otros que hemos tratado hoy, esta tarde, en Córdoba de cerca. Podríamos seguir hablando ahora, pero el tiempo manda. Tenemos que dejar también paso a otros compañeros y al tiempo para la información aquí en 7TV Córdoba, pero volveremos mañana aquí en el plató de 7TV Córdoba a la misma hora de siempre. No se vayan y no se lo pierdan.